hablar de un personaje que todos tenemos un poco de él, en lo que obediencia, Jonás. Y antes de pasar a la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Ya? Inclinamos nuestro rostro. Amado Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel hasta ahora, Señor. Gracias porque tú te apareciste en nuestro camino, Señor. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu inmensa misericordia que tienes día a día con nosotros. Señor, en esta hora te queremos pedir que nos puedas hablar, Señor, a través de tu palabra, que nos puedas perfeccionar a través de ella, Señor, que nos puedas disciplinar a través de tu palabra, Señor, y que nos puedas enseñar a ser como tú quieres que seamos, Señor. Padre, en esta hora te adoramos, Señor, a través de ella. Padre, prestamos nuestro oído a tu palabra, Señor. Padre, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas, Señor. Padre, rogamos bendición a través de ella, rogamos sanidad a través de ella, Señor, y rogamos que tú te hagas manifiesto, Señor, a través de ella. Padre, clamamos por una bendición, Señor. Padre, por esa bendición del Padre, Hijo y tu Santo Espíritu. Amén. Bien. La palabra del Señor entonces va a estar en Jonás, capítulo 1. Es bien cortito, tiene 4 capítulos solamente con el libro de Jonás. ¿No? Váyanse al índice porque cuesta. Bien, para los que la encontraron, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope, y halló una nave que salía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlo. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros dijeron, cada uno a su compañero: echemos suerte, para saber por quién ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque entendieron que huía del Señor por lo que él les había declarado. Amén. En el libro de Jonás, como para resumir, la historia la conocemos la mayoría de las personas. Sabemos que Jonás se lo tragó el pez, es lo que nos enseñan en la escuela dominical, pero esto trae un mensaje más profundo. Podemos ver que él era un profeta de Dios, un profeta que el Señor le dice que vaya a la ciudad de Nínive, una ciudad asiria, que lo manda a predicar la palabra de Dios, de que se arrepientan de su maldad porque él tiene planeado destruir a causa de su maldad. Sin embargo, Jonás en aquellos tiempos se pensaba que un solo Dios gobernaba ciertas ciudades, o sea, como que habían muchos dioses. No sé, por decir, Jehová gobernaba Concepción y en Santiago había otro Dios. Eso es lo que la mayoría de la gente pensaba. Entonces,
dijo, bueno, si yo estoy aquí, me está mandando Jehová, yo me voy a otra parte donde haya otro Dios y no me reconozco. Él era creyente, él tenía fe en Dios, él tenía una relación con Dios, pero sin embargo esto no lo tenía muy claro. Resulta que él se embarca, como dice acá, huyendo de la presencia de Dios. Sin embargo, en el libro de Jonás podemos destacar dos aspectos, que son que Jesucristo actúa en salvación y en amor. En el libro de Jonás podemos ver eso. En amor primero porque a pesar de todo él tenía amor por Nínive. Cada vez que él mandaba a predicar a alguien es porque es una advertencia por amor. Él no es que si él quisiera destruir a la ciudad, la destruye, directamente la destruye. Y en el libro de Jonás Dios se expresa en salvación y en amor. Por ejemplo, en el primer capítulo se salva el barco y los marineros. Si seguimos leyendo, le preguntan por qué, de dónde viene y por qué no está pasando esto. Y él le explica el por qué. Y los marineros titubean si lo echaban o no al mar, porque más encima él reconoce que había cometido un pecado contra Dios. Y al final lo arrojan al mar. Y podemos ver que el barco se salva y los marineros también. Entonces ahí podemos ver que hay un mensaje de salvación. En el segundo capítulo podemos ver que se lo traga el pez. Y otra parte, otra descripción de la palabra en la cual podemos ver la salvación de Dios nuevamente. En el tercer capítulo podemos ver que la ciudad de Nínive se arrepiente. Otra vez vemos la salvación de Dios. Y por último, en el cuarto capítulo, que es donde más me voy a entrar, digamos, a reflexionar, y quiero que reflexionemos también sobre esto. Dios intenta salvar a Jonás nuevamente. Podemos decir de qué, pero sí, si analizamos el capítulo 4, nos da una característica especial de Jonás, y que muchas veces es una característica especial de la mayoría de nosotros, y esto es el excesivo amor propio que tenía Jonás por él mismo. El excesivo amor propio, y eso es una característica, una mala característica que muchas veces la tenemos nosotros. Primero yo, siempre vemos si me conviene, qué gano, qué tengo a favor. Y en el capítulo 4, que lo vamos a leer acá, podemos ver, cierto, que la ciudad de Nínive se arrepiente, que fue algo inesperado tal vez. Sin embargo, el rey baja su vestido el día que los animales no coman, ninguno de ellos coma. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento total. Y podemos ver que aquí en el capítulo 4, el qué pasó después. Dice, pero esto desagradó en extremo a Jonás, y se enojó, y oró al Señor: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Aquí saca su pretexto. Por eso es que no fuimos, porque yo sabía que al final, si se arrepentían, no sé, yo no... Al final, ¿qué pasó? Quedé mal yo. Le tocaron su orgullo propio. Su amor por él mismo era más grande que el amor por la alma. Era más grande que el amor que tenía por Dios. Muchas veces caemos en esto. Sin querer, caemos en esto. Seguimos leyendo. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, que es mejor la muerte que la vida. Y el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto?
Y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad. Se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Aquí podemos ver, si seguimos leyendo, que él acampó para ver, seguramente, como él había discutido con Jehová, a ver si él destruía la ciudad, si al final eso es lo que iba a pregonar él, que la ciudad fuera destruida. Y dice que se sentó, digamos, como afuera de la ciudad, para contemplar lo que iba a pasar. Dice, y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad, se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Muchas veces predicamos sin esperar algo. Predicamos sin esperar algo. Estamos creyendo en Dios, pero sin embargo, no creemos de verdad. Ni nosotros nos creemos. Más adelante podemos ver que dice, entonces el Señor preparó una calabacera que creció sobre Jonás, le daba sombra sobre su cabeza y aliviaba su mal, y Jonás se alegró mucho por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y al salir el sol, Dios envió un recio viento cálido, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte y pensaba, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Se imagina el contexto? ¿Se imagina? ¿Cuántas veces nos hemos visto discutiendo así con Dios? A ver. Nunca. No sé, pero realmente imaginarse esto es como decir, no sé, sí, me enojo, me da tanta rabia que hasta la muerte que no quiero nada. Podemos ver que Jehová con amor, sin embargo, le estaba enseñando que él tenía que amar primero su obra, primero amarlo a él, después amarse a sí mismo, porque ese era el gran pecado, si podríamos llamarlo, de Jonás. Era lo por el cual se hizo desobediente. Sin embargo, como hombre podemos destacar varios aspectos generales que lo hacen un hombre, digamos, que pueden haber acá, o mujeres que pueden haber acá. Por ejemplo, fue un hombre que reconoció la soberanía de Dios, a pesar de todo. En el primer capítulo podemos ver que cuando cayó la suerte sobre él y le preguntaron, él reconoció a Dios como el Dios que creó los cielos y la tierra. Podemos ver que él tenía claro quién era su Dios. Él reconoció, podría haber dicho, no, yo no tengo nada que ver, como muchas veces lo hacemos nosotros. No sé por qué me pasa esto. Sin embargo, él reconoció. Valiente, fue un hombre muy valiente, porque no temió a la muerte. De hecho, él dijo, si por mi causa vino esto, así que arrójenme al mar. Él sabía que había pecado, por lo tanto merecía la muerte. Y él, para que no perecieran todos, él sabía que tenía que morir, que él había sido la causa por la cual había sido levantada la tempestad. Sin embargo, no contaba que el plan de Jehová es perfecto, que el plan de Dios es perfecto hasta el final. Sin duda, Jonás fue un hombre muy grande, fue un hombre que conocía bien quién era su Dios. Acá sin duda que, siempre digo, para un cristiano no existe la suerte. Si tú estás acá, no es porque estás por casualidad, no es porque tu hermano te trajo, no es porque te trajo tu amigo, no, es porque él se te apareció en el camino, como decía Claudio. Y sin duda, eres un ser creado a la imagen del Señor, un ser
creado a la imagen del Señor con dones especiales, porque Él nos creó, Él fue nuestro creador. Amén. Sin embargo, aquí a Jonás, a pesar de ser un gran hombre, de conocer a Dios, de ser un profeta, un predicador, su corazón fue arrastrado a la pequeñez por causa de su amor propio. Muchas veces nosotros también, nuestro corazón es arrastrado a la pequeñez de lo que muchas veces pasa a ser lo que es la religión. Ahora quiero relacionar este mensaje con Juan 3:16. No sé si alguien lo puede leer. ¿Perdón? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exactamente. No lo sé de memoria, pero de tal manera amó Dios, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios a esta iglesia. ¿Sí? ¿No? ¿Cierto? A este mundo. A este mundo. ¿Sabes qué? De tal manera amó Dios a este mundo. A este mundo, aquel que está cometiendo un delito, aquel que está matando en este momento, aquel que te hizo daño, aquel que te ofendió hoy día. Él dio la vida por todo, por aquellos que están en este momento en perdición. Él dio la vida. Quiero relacionarlo con esto porque muchos cristianos los puedo poner en este cuadro, o igual muchas veces estamos en este cuadro también. Somos como, estamos esperando en el puerto de la nave como para huir de la presencia del Señor. Y una vez que nos subimos, bajamos a dormir, o podemos decir a estar solos. Muchas veces somos cristianos aislados. Cuando fuimos llamados a compartir el amor de Cristo, a enseñar de Cristo, a enseñar que hay una salvación, a enseñar que nuestra condenación acaba cuando conocemos a Jesucristo, cuando Él se nos revela y cuando su Espíritu Santo revela la salvación a nuestro corazón. Muchas veces estamos aislados. Imagínense, fue necesaria la tempestad, fue necesario que estuvieran en riesgo otras personas para que Jonás recién despertara. Fue necesario que incluso llegara a la muerte, porque al arrojarlo al mar, a él lo esperaba la muerte. Fue necesario eso. Sin embargo, Jesucristo se apareció en nuestro camino y muchas veces nos aislamos. Hermanos, lo invito a que empecemos a compartir el amor del Señor. Tenemos alrededor muchas personas que necesitan del amor de Dios. Podemos ver que fue necesario la tempestad para que Jonás diera testimonio de quién era su Dios. Porque si no hubiese estado la tempestad, digamos, pongámonos en el caso hipotético, de que la tempestad no hubiese estado, él hubiese viajado atrás, sí, hubiese dormido todo el camino, un largo viaje, hubiese sido un turista más, hubiese sido alguien más dentro de la nave. Nosotros, ¿en qué aspecto estamos en este momento? ¿En qué momento estamos? ¿Estamos durmiendo? ¿O pasamos desapercibidos en mi trabajo, en mi familia? ¿Somos un turista más? ¿Un viajero más? ¿Esperando a que venga nuestro Señor? El Señor nos mandó a predicar por todo el mundo. Digamos que cuando echaron suerte y Jonás le preguntaron el por qué, él lo hizo bien. Él no negó, no dijo no sé por qué. Él dijo,
confesó el por qué él está en la situación en la que estaba. Muchas veces nosotros nos preguntan, ¿tú eres cristiano, vives de esta manera? Y recién damos testimonio de nuestra vida. Recién. Y damos testimonio por nuestra palabra. No es que sea malo, pero tenemos que dar testimonio por nuestro acto, nuestra obra. Nosotros tenemos que dar testimonio siempre de lo que el Señor hace con nosotros. Porque el Señor, de cuando se nos apareció en el camino, hermano, créeme, a lo mejor hoy día no lo estás sintiendo a Él. A lo mejor hoy día no tiene una relación plena con Él. Pero créeme que Él está a tu lado. Créeme que Él es fiel. Jesucristo es fiel. En lo que tú ves, Jesucristo es fiel. Mientras tú duermes, su fidelidad está ahí. Mientras tú estás aparte, mientras tú estés con tus amigos, mientras tú estás jugando un partido de fútbol, mientras tú estés en tu trabajo, Él te está buscando. Por lo tanto, Él nos llama a dar testimonio de nosotros, de lo que Él hizo con nosotros. No esperemos, hermano, que venga la tempestad para dar testimonio. Porque muchas veces, cuando estamos mal, cuando nos ocurrió algo, ahí recién el Señor. Muchas veces cuando nos ocurrió algo malo o algún desastre, recién nuestro corazón se humilla y reconocemos quién es Dios. Eso mismo le pasó a Jonás. En la tempestad reconoció quién era su Dios. Nosotros también muchas veces cuando estamos en la tempestad reconocemos quién es Dios. Estamos dispuestos a morir por la causa de Él muchas veces. Volvemos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Aquí podemos ver que los marineros le impusieron la agenda espiritual a Jonás. Los marineros. Porque, como les decía anteriormente, si no le hubiesen preguntado si la suerte no hubiese caído sobre él, hubiese sido uno más en el barco. Aquí se reveló al hombre de Dios. Recordemos que Jonás se encuentra en la tempestad por haberse negado a predicar la palabra de Dios. Volvemos al capítulo 4. Dice, del 9 en adelante. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor agregó, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Y Nínive tiene más de 120.000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Y no tendré yo piedad de esa gran ciudad? Imagínense la conversación entre Jonás y Dios, lleno de bondad. El Señor, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, tratando de convencer a Jonás, salvando a Jonás de su orgullo propio. Él diciéndole por qué, explicando. Volvemos al contexto de esta palabra y podemos ver el amor del Señor. Claro, él había quedado deshecho, el predicador. ¿Por qué? Porque quedó mal, su orgullo propio quedó por el suelo. En este caso se puso en tela de juicio su prestigio personal. ¿Alguna vez nos ha pasado eso, no? ¿O hemos pensado en eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado que podríamos compartir la palabra del Señor, sin embargo no lo hacemos? Por muchas cosas, por los prejuicios. Pero hermano, en esta hora el Señor está diciendo que eso es pecado, que está mal. Primero tienes que amarlo a Él. Primero tienes que amarlo a Él.
si vemos la vida de los cristianos que nos mostraron la palabra del Señor, tales como Pablo, Pedro, ellos murieron a ellos mismos. Ellos se jugaron la vida por la causa de Cristo. La vida. Muchas veces me he preguntado, ¿tal pasión tenían? Por ejemplo, Pablo. Pablo, una persona que lo tenía todo, educación, una persona que tenía convicciones, que él se guiaba netamente por la ley, claro, a su manera, pero él era capaz de matar, era capaz de cualquier cosa con tal de que la ley, según él, se cumpliera. Sin embargo, conocemos la historia que un día él va en su caballo, ¿cierto? Se le aparece una luz, y es Jesús, ¿cierto? Y lo deja ciego. Y aquel que era perseguidor se convierte en perseguido. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, podemos ver a Pablo en una situación que yo creo que tal vez ninguno de nosotros vamos a estar. Él no estaba en una iglesia predicando, él no estaba en un avión ni en una conferencia. Pablo, aquí podemos ver que eran los finales de sus días. Podemos ver a Pablo que cuando escribe Pablo estas palabras de Timoteo, a un joven Timoteo, él no estaba en lo más cómodo. Él no estaba como estamos tú y yo hoy en día. Él, sin embargo, tenía algo que ojalá lo tuviésemos todos, que era amor por Cristo, amor por su palabra, amor por lo que él creía, pasión por lo que él creía. Podemos ver que en este tiempo Pablo ya estaba condenado a muerte. Él, si veía la luz, iba a ser para que lo mataran. Y a pesar de saber eso, él, mire lo que escribió. 2 de Timoteo 4. Y esta palabra es para nosotros también. Dice, predica la palabra ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Perdón. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del Evangelio, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque de más me ha desamparado. Amado está a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando venga, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, todos me desampararon, no se los toméis en cuenta, pero el Señor me ayudó y me fortaleció,
para que por mí se cumpliera la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda mala obra, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué leí todo esto? Porque podemos ver a un hombre como tal. Pablo estaba en la prisión. En película histórica yo creo que hemos visto cómo eran las prisiones. O eran cuevas o eran cuestiones horrorosas. Y podemos ver que Pablo, y este es un ejemplo a seguir. Hermano, este es un ejemplo a seguir como los discípulos buscaron al Señor. Con la pasión que le buscaron, porque creyeron en aquel que le había dado vida. Podemos ver que Pablo desde la prisión le escribe a Timoteo y le dice que predique la palabra. Le dice, lo anima a muchas cosas, sabiendo que va a morir, sabiendo que su vida va a terminar ahí. Sin embargo, él predica hasta el final con pasión. Podemos ver que lo reconoce al Señor con pasión. En una parte dice que me traigan mi capa. Quizás a lo mejor la dejó en alguna ciudad, y ahí podemos ver la humanidad. Pidió unos libros y también pidió su capa. A lo mejor tenía frío, no sé. ¿Por qué? Porque él era humano igual que nosotros. Él hace énfasis en ciertas cosas, que le traigan sus libros, sus pergaminos para escribir, para dar testimonio de lo que él le estaba pasando. Podemos ver en otros capítulos los sufrimientos de Pablo. Pablo, al estar en lo más extremo, en lo que quizás nunca nosotros estemos, él fue un tipo consecuente. Fue un cristiano consecuente. No fue un cristiano común. No fue un cristiano promedio. Muchas veces nos encontramos en la situación de que cuando estamos a punto de lograr lo que el Señor quiere para nosotros, desistimos. Cuando estamos a 3 metros, a 3 pasos, desistimos. A veces falta solamente, como decía Claudio, orar un poco más. Sin embargo, desistimos. ¿Y por qué a veces hay que orar un poco más? No es porque se nos dé la gana, ni porque al Señor le dio la gana, es porque sin embargo, en ese momento, si tenemos que orar 5 veces o 100 veces, a lo mejor a la 101 es cuando realmente nos vamos a convencer de lo que estamos pidiendo, realmente nos vamos a convencer de lo que le estamos pidiendo al Señor, realmente nos vamos a convencer de quién es Jesucristo, de por qué fuimos llamados. No, hermano, nos falta decisión. Quizás, imagínense, yo siempre me he puesto a pensar, Pablo hubiese pensado que hoy día íbamos a estar leyendo lo que él estaba escribiendo. Difícilmente, si estaba en una cárcel, difícilmente él estaba escribiendo, pero él no sabía cuántas generaciones iban a pasar. A lo mejor él pensaba que ese mensaje iba a quedar para ciertas iglesias de su tiempo. Nunca se imaginó que 2000 años después estuviéramos hablando de él. Fue un hombre común como nosotros. Sin embargo, tuvo decisión. Él sabía quién era Jesús. Él sabía en quién había creído. El otro día leía de Manasés, uno de los reyes, el peor rey que tuvo Israel, Manasés. Su padre había hecho lo bueno ante Dios. Él fue el peor de los peores. Como hay que leerlo para darse cuenta. Un compadre que profanó el templo de Dios, puso estatuas de otros dioses, pero lo peor de lo peor. Él cayó en la mano de los sirios y lo tomaron detenido. En ese tiempo le ponían grillos y un anillo a los reyes y un anillo en la nariz. Era una forma de humillar a los reyes. Imagínense, humillado total.
su pueblo destruido, llevó su pueblo a la perdición. Sin embargo, él se arrepintió. Si leemos más adelante, él se arrepintió. Pero su arrepentimiento fue genuino, fue real. Su arrepentimiento fue real. ¿Sabes que Dios lo libertó de los sirios? Él cuando volvió a su pueblo, a su ciudad, él sacó todo aquello pecaminoso, todo aquello que le había hecho mal, reconstruyó el templo de Dios y creó leyes para que solamente se adorara a Dios. O sea, hubo un cambio total que fue llevado conjuntamente con la obra. Así también tenemos que ser nosotros. Tiene que haber cuando pecamos tiene que haber un arrepentimiento total. No digo que tal vez a lo mejor vamos a caer en lo mismo, pero tiene que dolernos, tenemos que sentir el temor, tenemos que sentir que realmente estamos haciendo un daño, que realmente estamos pecando, que sea un pecado como tal. Tiene que haber un arrepentimiento total, dolernos de aquello que le hace mal a Dios, de aquello que Dios no quiere. Yo te invito a que podamos ser imitadores de Jesús. Y la palabra también te invita. No seamos como Jonás. Tenemos para predicar la palabra de Dios. A lo mejor tú puedes decir, a mí no me han mandado todavía. Sí, el Señor te mandó. Te mandó a predicar su palabra. En el momento que conociste al Señor, fuiste llamado a predicar su palabra. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Somos discípulos, por lo tanto el mandato también va para nosotros. Él no te dijo, anda y predica en medio de la plaza, ¿no? Muchas veces tenemos a nuestros familiares, tenemos a nuestros amigos, a nuestro entorno. Y nos damos testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Predicar no significa pararnos en medio de la plaza solamente. No, significa obrar conforme a la palabra del Señor. Obrar, buscar, sentir la pasión por Él. Como te digo, el mundo se pierde. El mundo se está perdiendo. Por muchas partes se ha anunciado el fin del mundo. Yo no sé si sea mañana, pasado, en 10 años más, 50 años más, un siglo, pero el Señor, lo que sé es que está a las puertas. Y no necesariamente a las puertas de que el mundo se va a acabar todavía, pero Él está a las puertas. Muchas veces vemos en las noticias jóvenes que se pierden, en accidentes mueren, familiares nuestros que muchas veces han muerto y se pierden. Y tal vez nunca nos han visto a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sino que nos ven como uno más. Hermano, no dejemos que el mundo nos haga la agenda espiritual. No dejemos que el mundo, cuando nos interroguen, recién sepan que somos cristianos, sino que sepan en quién creemos, que sepan quién es nuestro Dios. Yo los invito a que esa pasión que tenían los apóstoles también sea sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Somos discípulos, que no sea solamente venir un sábado más o un miércoles a la oración, sino que sea de un lunes a domingo, de un lunes a domingo, que el Señor pueda estar en cada uno de lo que nosotros hacemos, en cada una de las acciones que hacemos, Él pueda estar ahí. Yo sé que cuesta, porque vivo la misma situación que ustedes. Sé que cuesta, y cada día cuesta más. Pero en comparación a lo que estaban viviendo los discípulos era peor. Déjame decirte que no es nada lo que estamos viviendo ahora. A lo mejor te pueden decir loco, a lo más te pueden ofender, a lo más se pueden reír, te pueden retar, y a lo más te pueden golpear. Aquí. Pero antes los encarcelaban,
lo dejaban a su suerte. Lo condenaban a muerte por predicar al Señor. Aquí nombra un personaje cuando está Pablo. Nombra un personaje que dice que lo ha hecho sufrir mucho. Seguramente era el personaje que lo azotaba. Y cuídate de él, dice. Sin embargo, llena mi espíritu sus palabras finales. Cuando dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A pesar de todo, su orgullo propio que no tenía Jonás, había muerto. En Pablo, el orgullo por él mismo había muerto. El amor propio había muerto. Si bien no tenemos que amar, tampoco nos vamos a andar haciendo cosas en el cuerpo, pero primero era la causa del Señor. Y aún en esta situación, él decía, la gloria sea para Dios, por los siglos de los siglos. Él nunca pensó que hoy día íbamos a estar hablando de él, que hoy día íbamos a estar hablando como, poniéndolo como ejemplo, como testimonio. Aquí lo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, que para Él sea el testimonio por los siglos de los siglos, que el Señor prevalezca por sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Hermano, hay algo en la iglesia hoy en día que se está volviendo como habitual, que es el ser una persona o un cristiano promedio. ¿Qué se preguntará usted eso? Sí, un cristiano promedio. El orar, el alabar a Dios, el cantar, sin la convicción de que le estamos adorando a un Dios supremo. A un Dios supremo. ¿Estás enfermo? ¿Sabes qué? Dios te puede sanar. Amén. Lo he escuchado muchas veces, pero de verdad Dios te puede sanar. Así es. ¿Sabes qué? Aquel Dios en el cual tú en este momento, por la causa en la cual tú estás acá, aquel Dios que tú estás, creó todo lo que tú ves. Aquel por el cual en este momento tú estás escuchando, fue el que levantó a los muertos. Fue el que te dio vida. No es solamente el oír, es creer. Te invito a creer. Te invito a creer de una vez por todas quién es tu Dios. Nosotros no estamos comandados por cualquier Dios. Hay un proverbio que dice que más vale un montón de ovejas comandado por un león que un montón de leones comandados por una oveja. Nosotros somos la oveja, estamos comandados por un león, por el león de la tribu de Judá. Amén. Por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Dios te dice hoy en día, ahora, que sobre Él pasan todas las cosas. Todo lo que te pasa en este momento, o lo que te está pasando, ya pasó por Él. Ya pasó por su filtro. Cada una de las cosas que te están ocurriendo en este momento, ya contaron con su permiso. Ya contaron con su permiso. Es porque ya Él sabía que te iban a pasar. Por lo tanto, créele, porque van a tener un buen final. Si crees en Él, van a tener un buen final. No como tú lo piensas, no como tú lo esperas, porque nosotros tenemos una visión hasta aquí. Pero Él tiene una visión universal. Él está en los cielos. Él creó lo que nosotros vemos. Si nosotros caminamos aquí, Él ya ve cuándo vamos allá. Él ya vio la salida que está allá. Por lo tanto tenemos que creer.
Creamos. Porque no es casualidad que estemos acá. Hermanos, no permitamos que la muerte nos encuentre sin haber hecho nada. Marca una historia. Siempre digo, me gustaría que algún día haber podido marcar una historia. No una historia de vanagloria, no. Pero haber dejado una huella, no sé, a mi futuro hijo, a mi familia, a mi futura esposa. Haber dejado una huella como cristiano. Y te invito a eso, a dejar una huella como cristiano. No pensando en que voy a ser famoso en 10 años más, en 20 siglos más, no. Porque esa gloria se la tiene que llevar el Señor. Así es. Pero hazlo por amor de aquel que te creó. ¿Sabes qué? Tú no tenías esperanza. Estabas condenado a perdición. Condenado. A lo mejor sin saberlo, a lo mejor lo habías escuchado, pero tampoco lo creías. Estabas condenado como están las almas afuera, a perdición. Estabas condenado como estaba Nínive, a perdición. Estábamos condenados, sin embargo, hoy día tienes salvación. Aunque te cueste creerlo, pero tienes salvación. Cuando te mueras, vas a ser salvo. Porque creíste la palabra del Señor. Amén. Hoy te pregunto, por tus amigos, por tu familia, ese es tu Nínive. ¿Quieres que Nínive sea salvo? Amén. ¿Sí? Sí. Créele. Créele al Señor. ¿Sabes qué? Lo que te haya pasado en el día, lo que te haya pasado en esta semana, no es nada en comparación con lo que vivieron estos hombres. No es nada. Y mientras sea por la causa de Cristo, lo es todo. Así que te invito, hermano, a que puedas buscarle compasión. Y me gustaría que oráramos en dirección de que no seamos uno más, hermano. Yo no quiero ser uno más. Yo no quiero ser un asistente más de la iglesia. No quiero ser un cristiano más. Yo quiero sentir pasión por Dios. Quiero sentir pasión por Jesús. Quiero creer lo que predico. Quiero creer lo que hablo. Quiero amarle con toda mi fuerza de verdad. Amar a Jesús es cumplir su mandamiento. Es cumplir su mandamiento. Amén. Así que me gustaría que te pusieras de pie y que pudiéramos orar en esta dirección. Y si alguien quiere sentir pasión, pero esa pasión que tuvieron los discípulos, esa pasión que tuvo Jesús, que estuvo a punto de desmayar al final, que Jesús en el monte de los olivos dijo: Señor, si es posible que esta copa pase de mí, si es posible que no pueda vivir esto, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres vivir esa pasión que llegó hasta el final, te invito a que pase acá adelante. Si de verdad quieres sentir esa pasión con el Señor, o si todavía no la has sentido, o si quieres sentir aún más esa pasión, que cuando vienen los problemas, que cuando vienen las dificultades, tu fe no es genuina, o si hoy día a lo mejor viviste una situación así, me gustaría que pasara acá adelante. Hermanos, fuimos llamados a ser discípulos de Cristo.